Un billete olvidado en una cafetería desencadena una cadena de eventos. Un estudiante piérdelo todo y un cliente obsesionado pierde la razón. En Coffee Shop Karma, la justicia se convierte en veneno para ambos. Coffee Shop Karma. En Seattle, la lluvia no terminaba nunca. Resbalaba por los escaparates de vidrio, borraba la pintura de los letreros y volvía todo de un mismo gris. En la esquina, donde las grietas del asfalto estaban cubiertas de musgo, se levantaba una pequeña cafetería con un letrero descascarado. Dentro no olía a espresso recién hecho, sino a cartón, a aire acondicionado viejo y a ambientadores baratos. Detrás del mostrador estaba Jessica, 20 años, estudiante que ya no creía que estudiar la llevaría a algo más que a esa cafetera chirriante. En la mesa de al lado había una carpeta con facturas vencidas. En su bolso, una carta. Su solicitud de beca había sido rechazada. En el rostro, la máscara habitual. Sonrisa para los clientes. El mecánico, siguiente, por favor. El gerente, al pasar, miró el cartel motivacional sobre el mostrador. Coffee because meetings are long. Suspiró y murmuró, la motivación es como el descafeinado. Parece que existe, pero no sirve de nada. Entre los visitantes destacaba uno. David, cliente habitual. Latte con leche desnatada, 2 azúcares. Y siempre la misma propina. Monedas que tintineaban, pero no pesaban nada. Ese día dejó 17 centavos en el mostrador y los alineó con una regla. Me gusta cuando los números se llevan bien, dijo sin levantar la vista. Al pagar, soltó una frase como al pasar. Una vez me despidieron por un centavo desaparecido. El centavo apareció, yo no. Esa tarde se marchó deprisa. Bolsa con documentos, teléfono, periódico, vaso de café. Demasiados detalles. Se fue, dejando en la silla una cartera de cuero. Jessica fue la primera en notarla. Dentro, $300. Y una lista de gastos donde la última línea se llamaba riesgos no contabilizados. Miró el dinero mucho rato. Afuera la lluvia golpeaba contra el vidrio como empujándola. Una palabra se encendió en su mente. Justicia. Años de humillaciones, turnos interminables, sonrisas a cambio de monedas. ¿Por qué no tomar una compensación? Nadie lo sabría. Sacó un billete, $50. El resto lo devolvió a su lugar. Cerró la cartera y la puso otra vez sobre la silla. 50 no es robo. Es solo llevar la propina a la norma, se dijo. Cuando David regresó por la cartera, su mirada se detuvo en Jessica una fracción de segundo más de lo necesario. Ella respondió con el mismo mecánico. Siguiente, por favor. Y después, como si nada hubiera pasado. Pero al día siguiente, volvió. David volvió al día siguiente. La misma lluvia, el mismo pedido. Latte con leche desnatada, 2 azúcares. Solo su mirada había cambiado. Se demoró en el rostro de Jessica un poco más de lo habitual. No como cliente, sino como alguien que buscaba confirmar sus sospechas. Ella lo sintió de inmediato. La máquina resoplaba, el vapor se arremolinaba. Sus manos trabajaban en automático, pero por dentro todo temblaba. Contó el cambio deliberadamente despacio, como intentando demostrar. ¿Ves? Todo está correcto, ni un centavo menos. David tomó la taza, se sentó junto a la ventana. El periódico permanecía cerrado. En su lugar, removiendo el café, preguntó en voz baja,
casi hacia sí mismo. Si la espuma se inclina al noroeste, ¿es que el barista miente o es el viento? Jessica parpadeó, luego respondió forzadamente. La verdad, aquí tenemos el pronóstico completo de vientos. Él sonrió. No al café, sino a su cuaderno. El resto del turno se torció. Una mujer en el mostrador levantó las manos al probar su bebida. Yo pedí desnatada, quiero desnatada, y la conciencia desnatada también si puede ser. Todas las miradas se volvieron hacia Jessica. Intentó sonreír, pero el gerente ya estaba a su lado frunciendo el ceño. La llevó al almacén, que olía a cartón húmedo. «Estoy contigo», dijo en voz baja. «Pero más aún con los reportes. ¿Lo entiendes?» Ella asintió sin poder contestar. Al volver al mostrador, vio a David otra vez en la fila. Esta vez le tendió un billete grande. «Me lo cambia, me faltan cifras exactas para mis apuntes», dijo. Ella contó el cambio bajo su atenta mirada, sintiendo el sudor correrle por la espalda. Cada movimiento de los dedos era registrado por sus ojos, como a través de una lente. Él la sintió, guardó los billetes en la cartera y apuntó algo en el cuaderno. Jessica lo vio guardar el dinero y escribir. De pronto comprendió. Él no bebía café. Él bebía sus errores. Y había empezado a coleccionarlos. David comenzó a venir con más regularidad que el reloj al dar el mediodía. Ahora, casi todos los días. Siempre a la misma hora, siempre en la misma ventana. Delante no había solo un cuaderno, era todo un sistema. Pestañas de colores con títulos «Cambio», «Sirope», «Espuma». Páginas llenas de flechas, cifras, anotaciones. Las pasaba con la minuciosidad de alguien revisando una declaración fiscal. Jessica intentó ignorarlo, pero cuanto más levantaba él la vista, más le temblaban las manos. Los errores se multiplicaban, a veces triple de sirope, a veces el cambio dado en monedas que sonaban como burla. A veces volvía a la fila solo para una frase. Si un bollo cae con la mantequilla hacia abajo, ¿es gravedad o complicidad?, preguntó mirándola fijamente. «Aquí todo cae», respondió Jessica. «Solo que no siempre confesamos quién empujó». Los clientes rieron, tomándolo por broma. Para ella sonaba a interrogatorio. En secreto, Jessica planeó devolver los $50 de forma anónima. En la cafetería había un tarro de «toma un centavo». Una tarde, deslizó el billete dentro, pero sobresalía, de forma absurda, como hoja en árbol ajeno. El gerente lo notó primero, lo levantó y dijo en voz alta: «¿Quién decidió que $1 también es calderilla?», y rió. Los clientes se miraron entre sí. David hizo una anotación en su pestaña Cambio. Más tarde, cerrando el turno, Jessica ensayaba en voz baja en el mostrador. «Encontré su cartera». ¿Una cartera? ¿Dónde?», intervino un cliente cualquiera en la puerta. Ella se sobresaltó tanto que casi tira un vaso. El hombre solo encogió los hombros y se fue. Pero para ella fue señal. Ahora incluso las palabras la traicionaban. El hombre se fue, y Jessica se quedó, apretando el trapo con que limpiaba el mostrador. Ahora incluso las palabras parecían peligrosas. Cualquier frase podía volverse prueba. Y en algún lugar cercano ya trabajaba un micrófono ajeno. Las visitas de David se volvieron un espectáculo con un espectador y una actriz. Llegaba puntual, se sentaba en la ventana, ponía el teléfono al lado de la taza. La pantalla siempre apagada, pero el altavoz dirigido al mostrador. Ese día su provocación pareció casi casual. Jessica limpiaba cerca del cartel. «Deja un centavo, toma un centavo». Sonrió nerviosa y dijo en voz alta, más para sí misma: «Bueno, nadie note las monedas pequeñas. El cartel lo permite». David levantó la cabeza apenas, como registrando la prueba. Los dedos tocaron el cuaderno y el teléfono parpadeó débilmente.
Esa noche, Jessica dio un paso desesperado. Metió el billete de 50 en el abrigo de un cliente habitual, confundiéndolo con las cosas de David. El hombre lo descubrió e hizo un escándalo. «¿Qué trampa es esta? ¿Piensan que yo robo?», gritó para todo el local. Jessica intentó explicar que fue un error, pero las palabras se le enredaron. David, en la esquina, escribía en su pestaña «Cambio». Su mirada decía «Sospecha confirmada». La grabación seguía corriendo. De fondo se oía el gerente decir a otro barista: «Yo también robo. Tiempo a la corporación. ¿Qué le vamos a hacer?». El archivo completo sonaba a broma, pero el fragmento con su frase «Nadie nota las monedas pequeñas» era una confesión. La ironía se agudizó en el peor momento. A David se le rompió un auricular. Sentado junto a la ventana, ponía la grabación en repetición. Se inclinaba hacia un vecino y preguntaba: ¿dijo «nadie nota las monedas pequeñas» o dijo «nadie nota la leche desnatada»? El vecino encogió los hombros. David frunció el ceño y anotó «probable confesión, verificar después». Jessica veía su mano deslizarse por el cuaderno y entendía. Ya no era paranoia, era método. Cada respiro suyo vivía ahora en una tabla ajena. David, encorvado sobre el teléfono, rebobinaba la grabación una y otra vez. Para él era confesión, para ella, un bucle. Y al día siguiente la grabación ya estaba en otro buzón. La grabación apareció de repente. Nadie supo bien quién la envió. Lo más probable, David subió el archivo a través del formulario de quejas de la cadena de cafeterías. El sistema lo envió automáticamente a la oficina regional, saltándose a todos los locales. El algoritmo marcó palabras clave: robo, honestidad, barista, y activó la cadena. El gerente fue llamado y luego él llamó a Jessica. El almacén era estrecho, olía a cloro y cartón húmedo. Reprodujo la grabación. Su voz, un poco nerviosa, decía: «Bueno, nadie nota las monedas pequeñas. El cartel lo permite». El gerente guardó silencio largo rato. Luego dijo cansado, casi con compasión: «Si apostara por la gente, apostaría por ti. Pero yo apuesto por el seguro. Y si el sistema te ve como riesgo, tengo las manos atadas». Jessica quiso explicar que era una broma sobre el cartel, que sus palabras estaban sacadas de contexto, pero el gerente ya había apartado la mirada hacia la pantalla del portátil. Allí en pausa quedaba un video corporativo. Un barista sonriente sostiene un vaso, encima el lema: «La confianza es nuestra moneda». «¿Ves?», dijo con la mano. La moneda cayó. La despidieron sin policía, sin escándalo, solo un papel estándar: violación de la confianza. Al principio intentó hunchar. Escribió una carta larga a la oficina regional. Explicó detalladamente que se refería al cartel, que sus palabras estaban recortadas, que quería devolver el dinero. La respuesta llegó 2 días después, sin firma, desde support@coffeeco.com. «Agradecemos su feedback. Gracias por ayudarnos a mejorar». Lo releyó 5 veces. La frase «ayudarnos a mejorar» sonaba como burla. Mientras tanto, los rumores se propagaron más rápido que los periódicos empapados en la ciudad. En otras cafeterías, donde intentó postularse, ya sabían: esa chica. Los currículums iban directo a la papelera. Por la noche, Jessica se sentó en su apartamento vacío. El correo de support@coffeeco.com parpadeaba en la pantalla. «Agradecemos su feedback. Gracias por ayudarnos a mejorar». Y David seguía en la ventana, con su latte y su cuaderno. El vencedor. Pero la victoria solo lo hizo más hambriento. Tras el despido de Jessica, David pareció recibir un segundo aire. Ya no era solo cliente, se consideraba investigador civil. Su cuaderno engordaba de pestañas y anotaciones. Aparecieron nuevas categorías: erratas, faltas de medida, miradas sospechosas. En una cafetería lo reconoció un ex colega. Se le acercó con un vaso de papel y sonrió burlón. «¿Sigues buscando ese centavo, Dave? Ya tiramos los muebles y tú sigues contando». David lo miró serio, anotó en testimonios
y no respondió más. Lo revisaba todo. En el menú encontró 2 siropes al precio de 1,5. Lo subrayó en rojo y preguntó en voz alta al barista. ¿Dónde está medio sirope? Esto es un fraude. La gente pierde sabor. El barista solo asintió, como si estuviera de acuerdo, y se fue al almacén. David anotó: complicidad del personal. En el trabajo todo resultaba aún más extraño. En contabilidad pasaba horas buscando descuadres de céntimos. Finalmente, Recursos Humanos lo llamó. David, no somos un banco. No necesitamos cuadrar al céntimo. Nos basta con cuadrar en el equipo. Él asintió. Lo apuntó palabra por palabra y entendió que el equipo era parte de la trama. El despido llegó rápido. La fórmula neutra: incapacidad de adaptación. Para él, otra prueba. Ahora se sentaba en su cafetería favorita, siempre en la ventana. Pero ya no escribía, solo repasaba viejas notas, tachaba, añadía flechas nuevas. Su soledad se sentía tan evidente como la lluvia tras el vidrio. El barista, acostumbrado a él, dejaba la taza preparada. Esta vez, sonriendo, dijo: su latte. Y sí, la espuma mira al sur. Los clientes rieron, algunos por la broma, otros por silencio. Cuando la risa se apagó, quedó solo la cafetería vacía. La ciudad no notó su desaparición. La cafetería siguió abierta. Caras nuevas tras el mostrador, nuevos clientes en las ventanas. El gerente aún no hacía notas, solo que en otro papel. Para los visitantes, ese lugar era apenas refugio de la lluvia. Nadie recordaba que allí empezó una pequeña guerra por $50. El archivo completo, aquel que se volvió prueba, quedó archivado en la oficina regional. En él se escucha claramente a Jessica hablar del cartel: deja un centavo, toma un centavo, reír nerviosa y añadir: bueno, nadie anota las monedas pequeñas, el cartel lo permite. De fondo, la voz del gerente: yo también robo, tiempo a la corporación. En su versión íntegra sonaba a broma tonta, pero nadie escuchó el contexto. Era más cómodo cortar una frase y llamarla confesión. Jessica se fue en silencio. Una maleta, un autobús, calles grises atrás. El taxista que la llevó a la estación refunfuñaba sin mirar el retrovisor. Otra vez atascos por la lluvia. Más justo sería que nevara. Ella solo miró por la ventana y cayó. David se quedó. En su piso ordenaba recibos y notas en carpetas prolijas. Una marcada en grande: pruebas. Al lado otra nueva: pruebas 2, definitivas. Pasaba páginas, tachaba líneas, empezaba de nuevo. A veces reproducía viejos audios y los escuchaba como música. Palabras sueltas, risas cortadas, tintinear de vajilla. Para él, pruebas. Para los demás, ruido. En la cafetería, ahora sin él, reinaba el silencio. El barista dejó caer un bollo al suelo, con la mantequilla hacia abajo. Nadie buscó culpables. Y la lluvia seguía golpeando el vidrio, indiferente a pérdidas ajenas y verdades que nunca fueron suyas.